vencedor. Un relato escrito por César Vallejo que parece una simple riña infantil y forma parte de un eje narrativo. La victoria es solo apariencia, porque detrás de ella se oculta miseria y dolor humano. En cuentos como Paco Yunque y El Vencedor, César Vallejo utiliza el espacio escolar como una representación simbólica de las desigualdades sociales del Perú. La escuela, lejos de ser un ámbito de justicia o ascenso, refleja los mecanismos de opresión y privilegio propios de la sociedad, donde los hijos de los poderosos se imponen por su posición económica y los niños humildes son víctimas de la marginación desde la infancia. Vallejo frente a las injusticias estructurales de su país, al situar la crítica social en el contexto de la escuela. El autor denuncia cómo la desigualdad comienza desde la niñez y cómo las instituciones educativas, lejos de corregirla, la consolidan. Así, Vallejo convierte la literatura en un instrumento de resistencia y de conciencia social, utilizando la escuela como símbolo de una sociedad que necesita transformarse. La infancia como reflejo de las desigualdades sociales. En Paco Yunque y El Vencedor revela que la infancia funciona como un espejo sociológico, donde se reflejan las profundas desigualdades de la sociedad peruana, transformando la niñez en una etapa supuestamente inocente en el primer campo de batalla contra la injusticia y la marginación. El autor desmantela la visión idílica al mostrar cómo instituciones como la escuela, en lugar de promover la igualdad, se convierten en espacios de producción de jerarquía social y dominación, tal como se evidencia en el dramático contraste entre la miseria física y el atuendo andrajoso de personajes como Juancos y el privilegiado que encarna el niño de buena familia Cancio. Vallejo utiliza este dualismo para simbolizar un orden social inamovible, donde la pobreza y la humillación se normalizan desde la primera edad, haciendo del cuerpo del niño pobre una metáfora de sufrimiento colectivo. La cumbre de esta denuncia se alcanza en la victoria ilusoria de Juancos. Su triunfo físico en la pelea no le otorga ni justicia real ni liberación, quedando su victoria marcada por la tristeza, su poderoso indicativo de que una estructura social injusta, el triunfo de los oprimidos siempre será incompleto. De esta manera, Vallejo eleva la experiencia infantil a un acto de resistencia simbólica y a una obra de arte comprometida que no solo describe la realidad, sino que la interpela, invitando al lector a la empatía y a la urgente necesidad de imaginar un futuro donde la infancia sea la promesa de un mundo más equitativo. Se revela que en una sociedad marcada por la pobreza y la humillación, nadie logra una verdadera victoria. En El Vencedor, César Vallejo trasciende la anécdota de una pelea de niños para construir una poderosa alegoría sobre la inamovilidad de la desigualdad social y la naturaleza ilusoria de cualquier triunfo dentro de un sistema injusto. El conflicto entre Juancos, el niño pobre, cuya humillación y miseria están inscritas en su cuerpo, pies descalzos y talones rajados, y Cancio, el niño de buena familia que encarna el poder y el privilegio a través de sus zapatos nuevos, establece una metáfora visual de la fractura social peruana, como afirma Slava Clavo en 1994. Vallejo recupera la infancia no como un paraíso perdido, sino como un escenario primario donde se producen las tensiones y la violencia del mundo adulto, donde la escuela, en lugar de ser liberadora, actúa como una metáfora de la nación al enseñar obediencia y consolidar las jerarquías de clase. El clímax del cuento, y aún más agua crítica, reside en la tristeza del propio Vencedor y Juancos, quien a pesar de su victoria física permanece excluido sin reconocimiento. Este sentimiento revela la paradoja moral de la obra. Su triunfo es meramente superficial y no transforma las estructuras de injusticia que lo oprimen, demostrando que en una sociedad marcada por la pobreza y la humillación, nadie logra una verdadera victoria. De este modo, Vallejo convierte el dolor del niño triunfador en una denuncia ética que expone la miseria humana y la tragedia de los marginados, cuyo destino parece condenado por la desigualdad. Cómo el resentimiento social surge como una consecuencia directa de la exclusión y de las desigualdades estructurales
que acompañan a los personajes de la niñez. En el cuento El Vencedor, César Vallejo utiliza la pelea entre Juncos, un niño pobre que ha vivido siempre a la sombra de la marginación, y Cancio, que pertenece a una familia acomodada, para mostrar que la injusticia social no es algo abstracto ni distante, sino una experiencia que se aprende y se sufre desde el patio escolar. Ese espacio, que debía ser un lugar de juego, se convierte en un escenario simbólico donde se reproducen las jerarquías del Perú del siglo XX y donde los niños incorporan casi sin darse cuenta las ideas de poder, valor y dignidad que la sociedad les impone. El recibimiento de Juncos no nace del odio, sino del dolor acumulado por años de pobreza, discriminación y silencios forzados. Cada humillación que ha vivido explica por qué pelea, no para imponerse, sino para ser visto y reconocido, incluso cuando gana. La tristeza que siente revela que su victoria no cambia su realidad, porque las barreras sociales siguen intactas, las diferencias de sus compañeros, que ni siquiera celebran su esfuerzo. Demuestra un fracaso colectivo, el de una comunidad que no reconoce la humanidad del marginado, aun cuando demuestra su valor. Vallejo convierte esto en recibimiento en una forma de protesta silenciosa, profunda y humana. No es una emoción destructiva, sino la respuesta de alguien que busca dignidad en un mundo que se le niega constantemente. La tristeza final de Juncos simboliza algo más grande que su propia experiencia. Representa la historia de un pueblo entero que sigue resistiendo pese a la exclusión y que lucha por alcanzar igualdad, justicia y reconocimiento verdadero. Para la conclusión, El Vencedor muestra que la pelea infantil es una metáfora de las desigualdades y violencias invisibles de la sociedad peruana. El triunfo de Juncos es ilusionario, no vence a la pobreza ni a la justicia que le determina. La escuela funciona como un microsoma del orden social injusto, reproduciendo jerarquías y humillaciones. Una sociedad basada en la exclusión, nadie puede ser como un verdadero vencedor. Incluso el que gana termina herido moralmente. La tristeza de Juncos evidencia que ninguna victoria es real mientras la estructura de la legitimamiento el privilegio. Vallejo es un arte comprometido, convirtiendo una anécdota infantil en una denuncia ética sobre la desigualdad y en un llamado a imaginar una sociedad más justa.